Estamos muy contentos de poder compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos ilumina, la palabra de Dios es la que nos conduce, la inerrante palabra de Dios que desde Génesis a Apocalipsis revela todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, y esto es muy importante para todos nosotros. Es la interpretación literal, es la interpretación gramatical, es la interpretación contextual que tiene la palabra histórica para que cada uno de nosotros pueda ser edificado y nosotros realmente, verdaderamente escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Antes de introducirnos al tema que en esta oportunidad vamos a tomar, que corresponde al último capítulo de Jonás, el capítulo 4, un capítulo muy especial, quisiera compartir lo que dijo un actor cómico de películas en el tiempo donde no había sonido. Charles Chaplin fue uno de los que en el año 2017 cumplió 125 años de su natalicio. Y él tenía 3 dichos que yo quisiera compartirlos con ustedes antes de introducirnos en el pasaje. El primer dicho que él tenía siempre es decir, nada es para siempre, aún ni siquiera los problemas que podamos sobrellevar. En segundo lugar, él decía, me gusta caminar bajo la lluvia, porque es allí donde nadie va a ver tus propias lágrimas. Y en tercer lugar, él decía, el día que más desperdiciamos es el día que no sonreímos. 3 verdades muy importantes para poder sobrellevar las cargas de la vida. Pero en esta hora vamos a comenzar hablando acerca de Jonás, porque Jonás es el personaje que nos ha llevado de la mano, nos ha guiado. En él hemos podido ver que un profeta dinámico, y en el capítulo 1 lo hemos visto, a Jonás, el siervo de Dios, corriendo de Dios, se quería escapar de Dios, quería huir de Dios, quería esconderse de Dios, pero nadie puede escapar, nadie puede huir. El salmista dice, ¿a dónde iré? Huiré, Señor, de tu Santo Espíritu. Si yo fuese a lo más alto, allí estás tú. Si fuese a lo más profundo, allí está tu espíritu. Si tomara las alas del alba y pudiese cruzar al otro lado del océano, allí me guiará tu mano, me sostendrá tu diestra, tu presencia va a estar conmigo. Nunca voy a poder escaparme de tu poder y de tu amor. En el capítulo 2 lo vemos a Jonás como un siervo disciplinado, que es aquel siervo que corre a Dios, el siervo que corre a Dios. ¿Por qué? Porque desde el mismo vientre del pez él eleva una oración clamando a Dios, clamando al Señor para que perdone su pecado, para que perdone su maldad, quite todo mal de su corazón. Y entonces lo vemos a Jonás corriendo a Dios. Y allí ese salmo extraordinario del capítulo número 2 habla acerca de lo que Jonás dice, la salvación es de Jehová. El primer capítulo habla de un siervo de Dios que está corriendo de Dios. Es un siervo que es desobediente en primer lugar. Pero en el capítulo 2, este siervo está corriendo hacia Dios, corriendo
hacia el Señor, es un siervo disciplinado. Dios lo ha disciplinado, Dios lo ha corregido, Dios lo ha levantado. Y en el capítulo 3 recordábamos en ese pasaje extraordinario del avivamiento que tiene todo un pueblo, toda una nación, toda una raza, toda una etnia. El primer movimiento de avivamiento y de predicación que tiene una ciudad tan grande como Nínive, y el profeta está corriendo con Dios. Este profeta está corriendo con Dios para poder predicar, para poder enseñar. Este es el profeta que también Dios está dirigiendo. Dios dirige la acción de este hombre después de haber pasado por la disciplina de estar en el vientre del gran pez. Ahora, en esta hora, vamos a estar leyendo el capítulo número 4. Un capítulo muy especial en la Biblia, un capítulo difícil de explicarlo, un capítulo difícil de enfrentarlo, pero nosotros vamos a ver que en este capítulo Jonás justamente está corriendo contra Dios y es el siervo que ya no está disgustado, ya no está desesperado, ya no está distanciado de Dios, pero en su corazón comienza a haber una raíz de amargura. Vamos a leer el capítulo 4 y vamos a leer allí como título que tiene el enojo de Jonás. Esto ya nos provoca una pregunta, porque cuando uno ve que el capítulo 3 tuvo tanto fruto, cuando uno ve que el ministerio que tuvo Jonás después de haber salido del pez tuvo gran éxito, ¿cómo no podría uno estar contento? ¿Cómo no podría tener gozo? Porque gozo da servir a Cristo. ¿Cómo no poder decir, bueno, realmente el ministerio que ha cumplido este hombre, este profeta, es un ministerio extraordinario que ha tenido un fruto extraordinario y por eso hay un gozo extraordinario dentro de él? Y sin embargo, comenzamos leyendo y dice el enojo de Jonás. Por eso es que es difícil comprender este último capítulo que vamos a leer de la serie Jonás. Un hombre, un siervo que está corriendo contra Dios. Dice así la Biblia, la santa palabra de Dios: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. No solamente que se entristeció, sino que se enojó. ¿Cómo puede ser posible que después de esta gran campaña evangelística, esta gran campaña de llevar el mensaje de Dios, de salvación a toda una nación, a todo un pueblo, cómo puede ser que él se entristeció, se apesadumbró y se enojó? Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía antes de salir de mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que eres Dios clemente y poderoso y piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjese qué grado de amargura, fíjese qué grado de tristeza, qué grado de enojo tenía Jonás en este momento, porque en primer lugar le echaba la culpa a Dios. En primer lugar le decía: no es lo que yo decía, no es lo que yo, ¿para qué iba a venir a este lugar?
¿Para qué iba a venir a hablarle a los de Nínive? Si yo sabía que Dios es bueno, que Dios perdona, que Dios es misericordioso, ¿para qué voy a yo venir a hacer este trabajo? Y fíjese que él llega al momento de pedir el suicidio, que le quiten la vida, que le quite la vida a Dios. ¿Por qué? Porque mejor es la muerte que la vida. Cuando estaba en el vientre del pez, él decía: Señor, por favor, ten misericordia, ten piedad de mí, socórreme, Señor, sácame todo aquello que es carga de mi pecado, carga de mi desobediencia. Pero llegamos a este punto y llegamos a un lugar donde la amargura, la raíz de amargura, el odio, el rencor, provoca peor eficacia, peor resultado que la misma desobediencia. Le dice: Dios, quítame la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces bien tú en enojarse tanto? ¿Qué pasa cuando un corazón se enoja? ¿Qué pasa cuando un corazón está enojado? Cuando un corazón está enojado no puede ser sincero. Cuando un corazón está enojado usamos antifaces, usamos máscaras, usamos mentiras. Cuando un corazón está enojado nunca puede ser sincero. Cuando un corazón está enojado nunca puede ser feliz. ¿Cuántos motivos de gozo tenía Jonás de poder estar y poder gozarse con los que se gozaban, estar alegres con los que estaban alegres? Decir: mire, Dios había usado su vida para salvar a tanto pueblo, y sin embargo el enojo provoca raíces de amargura que nos llevan a pensar en el suicidio, que nos llevan a pensar en que la muerte es mejor que la vida. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios: salió Jonás de la ciudad y acampó en el oriente de la ciudad, e hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería con la ciudad. Fíjese el corazón cuando está enojado. Un corazón enojado está esperando que Dios destruya aquella ciudad. Aún tenía esperanza Jonás de ir afuera de la ciudad, a estar mirando a la ciudad, cómo Dios destruiría aquella ciudad. Y dice así la Biblia: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Qué tremendo cuando las prioridades están mal puestas. Qué tremendo cuando nuestra prioridad es nuestra propia comodidad. Jonás estaba alegre porque esta planta había dado sombra, y que esa sombra lo protegería. Y si no, se daba cuenta que había una ciudad de casi 600.000 personas que estaban esperando la salvación de Jehová. Qué tremendo cuando nuestras prioridades están mal puestas. Ponemos las prioridades mal y entonces nos alegramos por cosas que son efímeras, por cosas que son pasajeras, por cosas que no tienen valor ninguno delante de la presencia de Dios. Y dice: pero al venir el alba del día siguiente, dice la palabra de Dios, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y la secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Fíjese que cuando nosotros no tenemos las prioridades bien puestas, cuando no tenemos las metas claras, cuando no podemos seguir claramente al Señor, cuando tenemos prioridades muy
muy personales, muy personales y tal vez egoístas, entonces nos enojamos tanto, enojamos tanto que volvemos a tener el mismo sentir que hubo en este capítulo 2 veces. Señor, quítame la vida. Jonás estaba contento porque una planta lo había cubierto, y sin embargo Dios envía al gusano para que destruya la planta, y al otro día el sol recio hiere a Jonás, y Jonás dice, quítame la vida, porque mejor es la muerte que la vida. En todo el libro de Jonás hay una unidad de la soberanía de Dios, hay una unidad de la soberanía de Dios. Dios envía al pez y el pez le hace caso. Dios envía al mar, el mar le hace caso. Dios envía la calabacera le hace caso. Dios envía el gusano le hace caso. Dios envía el viento solano y el viento solano le hace caso. Toda la naturaleza hace caso al soberano Dios, al Creador, al Elohim, al Señor que tiene todo poder, toda soberanía, a un Dios que es poderoso, clemente, que con el poder de su palabra crea todas las cosas, y sin embargo Jonás no le hizo caso. Jonás no solamente que había estado corriendo de Dios, no solamente que había estado en el vientre del pez, no solamente que había estado predicando aquella ciudad, sino que llega el momento que Jonás, con gran enojo en su corazón, con gran tristeza en su corazón, ¿sabe por qué se pone triste? Porque Dios va a perdonar a los habitantes de Nínive. Y Dios le da una gran lección a este hombre. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por una calabacera? ¿Tanto te enojas por una planta? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Es verdad que este capítulo tiene un sentido de agresión, porque el profeta contesta a Dios, le dice a Dios, Señor, quítame la vida. Le dice, Señor, la muerte es mejor que la vida. Le dice, Señor, yo estoy muy enojado. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos? Y tal vez no lo decimos, pero estamos enojados. Tal vez porque Dios no nos entiende. Tal vez porque Dios nos abandonó. Tal vez porque hay una enfermedad. Tal vez porque la palabra es cáncer. Tal vez la palabra es divorcio. Tal vez la palabra es homosexualidad. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué a mí? Nos preguntamos, ¿por qué a mí me pasa esto? Y entonces la conclusión, como la de Jonás, es la de decir, estoy muy enojado. Y dice Dios, entonces, ¿tanto te enojas por una calabacera? Y él respondió, mucho, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual tú no trabajaste, no hiciste la crecer? En el espacio de una noche nació y en el espacio de una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, fíjese esta palabra, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas, porque acá está hablando de 120.000 personas que no saben discernir ni la mano derecha ni la mano izquierda, y muchos animales. Aquí está, dice una referencia a los niños, porque ¿quiénes son los que no saben discernir? No saben cuál es la mano derecha, cuál es la mano izquierda, los niños. Y por eso es que se calcula que si hay 120.000 niños, es muy probable que la ciudad tendría 600.000 personas, o más de 600.000 personas, a las cuales necesitaba Jonás acercar esta palabra de poder. Jonás se enoja por una calabacera. Jonás se enoja por un motivo tan superficial.
Jonás se enoja porque Dios sigue perdonando. Jonás se enoja porque Dios sigue perdonando a los pecadores. Pero Dios le dice, ¿cómo tú te enojas por una calabacera? ¿Cómo yo no voy a perdonar a personas que esperan el perdón completo de sus pecados? Qué maravilla es poder pensar en ese amor bendito de Dios. Porque si pensamos en la justicia de los hombres, fracasaríamos, nos enojaríamos, estaríamos tristes, buscaríamos la muerte. Pero cuando pensamos en el amor de Dios, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado al Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y dio su vida en rescate, propiciación por cada uno de nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en Cristo Jesús, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué gran ejemplo, el ejemplo de Jonás, porque es un ejemplo que nos sirve a nosotros para que cuando podamos servir a Dios, el servicio provoque gozo. Ahora yo quisiera compartir con ustedes algunas enseñanzas que tiene esta palabra, algunas enseñanzas muy grandes que tiene esta palabra y que la podamos compartir entre todos. Lo primero que yo quisiera decir de esta enseñanza son 3 aspectos muy simples de lo que Jonás nos enseña en este último capítulo. En primer lugar, anótelo, en primer lugar, Jonás tuvo una obediencia parcial. Jonás tuvo una obediencia parcial. ¿Por qué fue una obediencia parcial? Porque Jonás fue animado, Jonás fue disciplinado, Jonás fue entusiasmado para ir y predicar en aquella gran ciudad. Pero cuando estaba predicando y cuando estaba motivando a la ciudad a acercarse a Dios, sintió en su corazón envidia, sintió en su corazón enojo, sintió en su corazón que Dios iba a perdonar a este pueblo y que este pueblo no era digno de ser perdonado. Él tuvo una obediencia parcial porque en la envidia, el enojo, no dejó que él fuese sincero. No dejó que él pudiese gozarse con el gozo que tiene el servicio cumplido. Fue una obediencia parcial y cuando hay una obediencia parcial es una desobediencia total. Cuando nosotros hacemos una obra obligados, cuando hacemos una obra mirando a las personas, cuando hacemos una obra esperando el resultado que tiene este mundo, que tienen estos hombres, nunca vamos a ser felices y nunca vamos a poder cumplir la obra con la cual Dios quiere que cumplamos y el gozo que podamos sentir todos, porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. La obediencia fue parcial. Y la obediencia parcial provoca envidia, provoca celo, detiene la obra, no permite que el corazón sea sincero, no permite que el corazón tenga gozo. Por eso es cuando uno dice, bueno, yo voy a hacer caso a Dios, pero en mi corazón no le hago caso. Así dijo Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto es obediencia parcial, esto es obediencia total. Pero en segundo lugar,
Yo quisiera compartir con ustedes que Jonás, dicen los que han estudiado la Biblia, que Jonás tuvo una obsesión patriótica. No solamente una obediencia parcial, sino, en segundo lugar, anótelo, una obsesión patriótica. Él no podía en su mente pensar que Dios iba a perdonar otra raza. No podía pensar que en su mente que Dios iba a perdonar a los ninivitas. Un pueblo feroz, un pueblo que verdaderamente era sanguinario, un pueblo que había destruido otros pueblos, que tenía una mala fama, que no podía ser perdonado por Dios. Y sin embargo, la obsesión que tuvo Jonás es que solamente había un pueblo que Dios iba a salvar, que Dios iba a cuidar, un solo pueblo que Dios iba a estar protegiendo. Y esa obsesión fue tremenda. ¿Por qué? Porque la evangelización no tiene límites. El mensaje de la salvación del alma, el mensaje eterno del Señor Jesucristo, no tiene límites. Pasa las fronteras, pasa las etnias, pasa las razas y llega hasta los confines últimos de la tierra para poder alcanzar el bendito mensaje del amor de Dios para todos nosotros. Cuenta una historia de una mujer que estuvo en los campos de concentración. Yo sé que muchos de ustedes han leído libros acerca de aquella preciosa creyente que fue Corrie ten Boom. Corrie ten Boom fue una mujer cristiana que fue sometida a los campos de concentración, donde manifestó el amor de Dios a otras personas, donde ella escribe libros acerca de la agresión que sufrieron las personas que estuvieron en los campos de concentración. ¿Por qué? Porque justamente había una agresión entre una raza y otra, donde quería ser exterminados 6 millones de judíos que murieron en aquella oportunidad por un odio a la raza. Entonces dice ella como los jerarcas nazis hacían agresión a sus personas, hacían que las mujeres desnudas pudiesen estar formando filas en medio de la nieve, cómo murió su padre, cómo murió su hermana, y cómo ella sintió que mucha de esa gente era tan agresiva y mostraba tanto odio, solamente el amor de Dios podía perdonarlos. Cuenta hasta que el momento que por un error ella puede salir del campo de concentración. El error era que su nombre había sido confundido con la de otra persona y ella pudo salir de los campos de concentración y así salvar su vida. Cuando ella salió de los campos de concentración, comenzó su llamado de Dios a predicar el Evangelio por todo el mundo, a dar conferencias por todo el mundo, hablando del amor de Dios, hablando del perdón de Dios, hablando de lo que había sufrido, hablando de lo que es el odio, el racismo, lo que es poder ser agredida por otra persona. Entonces, en ese momento, ella está dando una conferencia, y cuando está dando una conferencia se da cuenta que en el auditorio está uno de aquellos policías nazis que se había burlado de ella, que la había agredido, que se había reído de ella, que se había burlado de ella junto a su hermana. Dice, ¿cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo perdonar a otra persona? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me ha hecho tanto mal? Entonces, cuando termina la reunión, este hombre, este policía nazi,
después de la guerra, después de estar en otro país, se acerca a ella y le extiende la mano para decirle que Dios lo ha tocado, que Dios verdaderamente ha trabajado en su vida y que viene a pedirle perdón. Pero ella siente como ser humano esta pregunta que se hizo Jonás. ¿Cómo puede perdonar Dios? ¿Cómo puede perdonar Dios a alguien que ha hecho tanto mal? ¿Cómo puede Dios obrar en la vida de alguien que ha negado tanto a Dios? Y sin embargo, en ese mismo momento ella cuenta que en ese mismo momento, cuando ella estaba enojada como Jonás, ella estaba muy enojada como Jonás, el amor de Dios, pensar que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, pensar que el amor de Dios se manifestó en el Hijo bendito entregado para darnos perdón, y pensar lo que el Señor Jesucristo dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. En ese mismo momento ella sintió que Dios le hablaba para poder aprender a perdonar, porque el perdón es el secreto de la felicidad. Y en esta hora también nosotros necesitamos quitarnos todo odio, todo rencor, toda raíz de amargura, para poder gozarnos de la salvación que es en Cristo Jesús. Anótelo. Jonás tuvo una obediencia parcial, que es una desobediencia total. Jonás tuvo una obsesión patriótica, es decir, él defendió su raza, su etnia, defendió su pueblo, pero no comprendió que el Evangelio no tiene límites. El Evangelio llega a toda criatura. Y en tercer lugar, él tuvo una ocupación personal. Él estaba bien cuando la calabacera estaba cubriéndolo, pero se sintió mal cuando esa calabacera se secó, porque él buscaba su propia comodidad. Ahora, cuando nosotros buscamos ser aprobados por Dios, necesitamos buscar el bien de los demás. Necesitamos entregar, necesitamos dar, necesitamos entregar todo lo que tenemos. Fíjese que yo quiero terminar esta serie hablando acerca del perdón. El perdón es algo muy importante para el creyente, porque hace que nuestra vida espiritual sea una vida de poder. Perdonar es quitar el veneno, la venganza, la amargura, la maldad de un acto que entendemos se ha hecho en contra nuestra. De un acto que entendemos se ha hecho en contra de nosotros. Pero quiero terminar diciendo lo que no es el perdón. El perdón no es consentir el mal. Es decir, estamos perdonando a una persona, pero no es que estemos consintiendo que eso es lo que está bien. En segundo lugar, perdonar no es lo mismo que reconciliar. ¿Por qué? Porque a veces hay formas, como hoy lo vemos en tantos aspectos, en tantas situaciones, de enojos familiares, de enfrentamientos, de divorcios, que evidentemente tenemos que perdonar, pero evidentemente tal vez la situación es irreconciliable. En tercer lugar, perdonar no es olvidar. Perdonar es voluntario,
olvidar es involuntario. Por eso es que nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, que es la palabra que nos habla de que Cristo nos dio perdón, Cristo nos perdonó, Cristo nos reconcilió, Cristo olvidó todo porque Dios ha echado a lo profundo de la mar todos nuestros pecados, pero el perdón que nosotros damos es conceder el perdón, confirmarlo en la práctica y poder desarrollar lo que dice la parábola del rey que perdonaba. Perdonó a aquel siervo que le debía, y aquel siervo que le debía no podía perdonar al siervo codeudor. Es decir, hay un siervo que es perdonado por el rey, hay un consiervo que no es perdonado por el siervo perdonado, y entonces allí viene el enojo del rey, vienen los verdugos, vienen aquellos que van a poner en la cárcel a aquel siervo perdonado. ¿Por qué? Porque no aprendió a dar perdón. Que en esta hora, todos los que estamos escuchando este capítulo de Jonás, aprendamos a que la obediencia parcial es desobediencia completa. Aprendamos que la obsesión patriótica no puede impedir que el Evangelio llegue a todas las razas. Y en tercer lugar, aprendamos que la ocupación personal es ser aquellos que se ocupen de los demás. ¿Para qué? Para que el perdón pueda ser un acto de fe que nos lleve a la completa felicidad. Que Dios nos bendiga.